es Arturo. Bienvenido a los recursos de identidad, donde nos puedas encontrar en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como @identidadslp. O si lo prefieres, nos puedes enviar un correo electrónico a identidadslp@gmail.com. El mensaje que estás a punto de escuchar forma parte de nuestro libro de Amos, en donde nos daremos cuenta que la prosperidad y el poder no siempre son bendiciones de Dios, y que alejarnos de la palabra de Dios nos trae grandes consecuencias, pero siempre existe la esperanza de la restauración. Atrévete a descubrir lo que Dios tiene para ti. Hasta pronto. El mensaje del día de hoy se llama Vuelvan y vivan. Y vamos a continuar con el capítulo 5. La semana pasada terminamos con un llamado. Si recuerdan, la semana pasada el último versículo que leímos era: por lo tanto, yo traeré sobre ustedes los desastres que he anunciado, pueblo de Israel. Y dice, prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. Y hablamos cómo ese prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio era un reto, era una invitación, pero sobre todo para aquellos que como tú y como yo tal vez estamos como en el sí quiero, pero no sé cómo. Es una invitación. Y era una invitación, era un llamado al arrepentimiento. Y les dije que el día de hoy íbamos a hablar precisamente de eso. El capítulo 5 habla del arrepentimiento. Vamos a ver qué es lo que pasa si tú y yo decidimos atender el llamado al arrepentimiento que nos está haciendo Dios. Porque ese llamado de prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio, la única forma que tú y yo tenemos para prepararnos ante Dios es el arrepentimiento. Ese es el primer paso de cualquier tipo de preparación que tú quieras tener para encontrarte con Dios en el juicio. Pero antes quiero que oremos juntos. Dios, gracias. Gracias por un domingo más. Gracias porque sé que estamos aquí reunidos porque algo tienes que decirnos. Te pido que nos llames a ti, que nos ayudes a eliminar cualquier tipo de rebeldía, de mal pensamiento. Te pido que nos bendigas, que nos guardes y que nos protejas siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amos capítulo 5, comenzando en el versículo 1. Escucha, pueblo de Israel, oye este canto fúnebre que entono. La Virgen Israel ha caído, nunca volverá a levantarse, yace abandonada en el suelo y no hay quien la levante. Los primeros dos versículos de Amos capítulo 5 pareciera como un lamento por la muerte, parecieran como un lamento por la destrucción de Israel. Y esos son. Dios está lamentando el mismo juicio que Él promete al pueblo de Israel. No es como que Dios lo hace como, esta muere, toma tu merecido, maldito pecador. No. O sea, Dios emite su juicio, pero inmediatamente después vemos a Dios lamentándose por el juicio, pero no un lamento de me arrepiento. Es como tú y como yo, los que somos padres, que nos toca llamarle la atención a nuestros hijos o disciplinarlos de cierta manera, e inmediatamente después dices, tal vez me pasé, tal vez fui muy duro, pero tengo que permanecer firme. No puedo echarme para atrás porque si no se vuelve incongruente lo que estamos haciendo. Y eso es lo que Dios está haciendo. Dios les dice el juicio, Dios los llama a su encuentro con Él y después les dice, escucha, pueblo de Israel, oye este canto fúnebre, a mí me duele el juicio que tengo que hacerte. La Virgen Israel ha caído, nunca volverá a levantarse, yace abandonada en el suelo y no hay quien la levante. Y comienza el versículo con esa frase que ya escuchamos desde la semana pasada, escucha, pueblo de Israel. De nueva cuenta es el llamado de Dios hablándonos. Me llama la atención porque el hecho de que Dios te diga escucha, o sea, pon atención a lo que voy a decir, pon atención a mis palabras. Y dice, la Virgen Israel ha caído. A veces tú y yo leemos esto y decimos, ¿por qué hablan tan raro? ¿O a qué se refiere? ¿Por qué la Virgen Israel ha caído?
Tenemos que entender la analogía y el contexto en el cual está escrita la palabra de Dios, en el cual está escrito, o el contexto del cual viene el propio escritor de esta palabra, de esta profecía. Y está diciendo, Israel es presentado como virgen. ¿Por qué como virgen? Porque Israel hasta este punto, después de que fueron liberados de Egipto, no había sido conquistado nunca. ¿Sí? Había permanecido virgen de la conquista. A raíz de que él sale de Egipto, se vuelve esta nación que comienza a conquistar la tierra prometida, se vuelve una nación poderosa, pero una nación rebelde. Y entonces Dios le dice, la Virgen Israel ha caído. Ese Israel que no había sido conquistado, fue conquistado. ¿Sí? Israel es una joven que cayó. Es una joven que fue dejada, y lo peor es que dice ahí que nadie la ayuda. Nadie la puede ayudar porque está rodeada de enemigos. Está en un lugar en el cual lo único que hacen es llegan y oprimen, llegan y atacan. Y en el contexto del pueblo de Israel, una virgen que muere antes de casarse, que estaba destinada a una vida de amor y de fructuosidad, pues cayó en rebelión y murió. Ponte a pensar en el contexto del pueblo judío. En el contexto del pueblo judío era pues prácticamente 12, 13 años, ya estabas casada o prometida para ser casada con la intención de continuar creciendo el pueblo de Israel. Y entonces no cumple su propósito, pero no cumple su propósito porque se haya muerto por una enfermedad, no cumple su propósito porque simplemente porque estaba medio feíta y no encontró con quién casarse. No cumple su propósito porque cayó en rebeldía, porque perdió su virginidad antes de la boda, porque ella estaba destinada a casarse con Dios, a vivir una relación de amor entrañable con su Dios, y decide rebelarse y por lo tanto Dios le permite ser conquistada. Entonces ese es el lamento de Dios. Dios está lamentándose porque dice, yo te escogí para ser mi esposa, yo te escogí para que fueras mi país, yo te escogí para que fueras mi pueblo, y tú decidiste rebelarte. Y pregúntate si tú no estás haciendo lo mismo con Dios. Si Dios no te ha dicho a ti, yo te escojo, yo te llamo, yo te quiero a mi lado, y tú, no sé, no quiero. Y te haces para un lado y te rebelas, y tal vez estás a la puerta de ser conquistado, de perder tu virginidad en cuanto a los temas de Dios se refiere. Tal vez vas a tener que ser sacudido o golpeado. Pero Dios te está diciendo, me lamento por ti porque esa no es mi intención, ese nunca fue mi plan, pero no puedo dejarlo pasar. Y eso pasa contigo y conmigo. Dios, muchas veces las consecuencias o los problemas que pasamos, que son consecuencia de nuestras malas decisiones, Dios te dice, discúlpame, no es mi intención hacer eso, pero no puedo dejar tu pecado de lado. Tengo que disciplinarte, tengo que cumplir mi propia palabra. Y continúa el versículo 3 de Amos diciendo, el Señor soberano dice, cuando una ciudad mande a 1000 hombres a la guerra, solo volverán 100. Cuando un pueblo envíe a 100, solo 10 regresarán vivos. Les está diciendo, no importa lo mucho que te esfuerces, tus esfuerzos siempre se van a quedar cortos. Y la verdad es que ayer que estaba terminando la predicación y leí este pasaje, dice, el Señor soberano dice, cuando una ciudad mande a 1000 hombres a la guerra, solo volverán 100. ¿Cuántas veces en tu vida te ha pasado que sientes que te estás esforzando al 100%, que sientes que estás metiéndole todas las fuerzas del mundo y te quedas corto? Y no corto por poquito, o sea, cortísimo, que tu plan era uno y Dios te mandó por otro lado, o Dios te rebotó en seco. Y entonces vemos esto que Dios te dice, si mandas 1000 te vas a quedar con 100, si mandas 100 te vas a quedar con 10. Está hablando de una proporción. Y cuando lo estaba estudiando, cuando lo estaba escribiendo, escribí la frase, todo estará tan mal que se van a esforzar un 100% y solo van a recibir un 10%. ¡Qué fuerte! ¿Cómo le hago entonces para que Dios me dé más? Si Dios me está diciendo que si me esfuerzo al 100 solo voy a recibir el 10, pero inmediatamente Dios puso en mí, Dios me recordó otro versículo del Nuevo Testamento. Y quiero que vayamos a Mateo. No pierdan Amos porque obviamente ahí nos vamos a pasar todo el día, pero si vamos a Mateo, capítulo 13,
Versículo 8, en la parábola del sembrador. Mateo 13:8. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60, 100 veces más numerosa de lo que había sembrado. Aquí ya está hablando de otra cosa diferente. Aquí está diciendo que una sola semilla va a producir 30, 60 y 100. Pero esta parábola está hablando de sembrarnos en Dios, de colocarnos en su palabra. Entonces está diciendo, mira, si tú no estás conmigo, no importa cuánto te esfuerces, vas a recibir el 10% de tus esfuerzos. Y si tú estás conmigo, mínimo te voy a dar el 300% de tus esfuerzos. Porque tú estás poniendo 1 y yo te voy a poner 30. Tú estás poniendo 1 y yo te voy a poner 60. Tú estás poniendo 1 y yo te voy a sumar hasta 100. O sea, trata de dimensionar eso. Dios te está diciendo, una mala relación te esfuerzas 100, recibes 10. Una buena relación te esfuerzas 1, recibes 30, 60 y hasta 100. El resultado de nuestro esfuerzo depende de nuestra relación con Dios. Dios nunca va a hacer el trabajo por ti. Jamás va a hacer el trabajo por ti. Dios siempre te va a dar las herramientas para que tú puedas hacer las cosas por tu propia mano. Pero el nivel de esfuerzo requerido para que tú puedas llegar del punto A al punto B depende del nivel de relación que tengas con Dios, de qué tan bien o qué tan mal está nuestra relación con Dios. Porque luego por eso estamos cansados, estresados, frustrados, agüitados, no la vemos llegar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo todo en nuestras fuerzas. Y si lo hacemos en nuestras fuerzas, vas a recibir el 10%. Si lo haces en las fuerzas de Dios, 30, 60 y hasta 100 veces más. Entonces cobra un sentido interesante que Dios te diga eso, que Dios te diga, hazlo conmigo, no te pongas, no desperdicies las pocas fuerzas que tienes. Yo muchas veces le digo a la gente, esfuérzate por mantener una relación con Dios. Ahí pon tu esfuerzo. Es el mejor lugar donde puedes poner tu esfuerzo, porque Dios se va a encargar del resto de las áreas de tu vida. Y continúa diciendo en Amos, el versículo 4, ahora bien, esto es lo que el Señor dice a la familia de Israel. Después de que Dios se lamenta, les dice, vuelvan a buscarme y vivan. Vuelvan a buscarme y vivan. ¿Estaban muertos? Sí, su relación estaba muerta. Dios es muy claro y me llama la atención cuando Dios lanza instrucciones tan cortas, tan sencillas y tan precisas. Vuelvan a buscarme y vivan. Esta frase aquí para mí representa el corazón de este libro. Es una de las razones por las cuales decidí comenzar el estudio de Amos. Porque dice, vuelve a buscarme y vive. La clave de la supervivencia durante nuestras rebeliones es nuestro deseo de volver a Dios y buscarle. ¿Sí? Nunca vas a poder salir adelante de tu rebelión, de tus problemas, si no decides voltear atrás y buscar a Dios. Y digo voltear atrás, no porque Dios esté atrás de ti, es porque tú le diste la espalda. La palabra arrepentimiento significa volver atrás y es muy claro el significado. Dios no es que se ponga atrás de ti, no es que Dios esté jugando a las escondidillas, es que tú decides darle la espalda a Él. Tú decides dejar de venir a la iglesia, tú decides dejar de orar, tú decides dejar de obedecerle, tú decides comenzar a creerle a esa voz que tienes en la cabeza en lugar de la voz que tienes en el corazón. ¿Sí? Dios te dice, vuelve atrás, aquí estoy. Yo voy a confirmar tus pasos, vuelve atrás y vive. ¿Sí? El versículo 6 dice, el 5, no adoren en los altares paganos en Betel, no vayan a los altares en Gilgal ni en Berseba, pues el pueblo de Gilgal será arrastrado al destierro y el pueblo de Betel será reducido a nada. La semana pasada hablamos de los falsos lugares de adoración. Sí. Pero me llamó la atención porque Betel, Gilgal y Berseba se me hicieron nombres conocidos. Entonces dije, ¿qué pasó en Betel? ¿Qué pasó en Gilgal? ¿Qué pasó en Berseba? Y resulta que tanto Betel como Gilgal y como Berseba no era como que fueran lugares impíos y pecadores y de adoración falsa. ¿Sí? Betel es el lugar donde Jacob peleó con Dios. Gilgal es el lugar donde Dios restablece el pacto con el pueblo en los tiempos de Josué.
Y Berseba, pasaron cosas con Abraham, pasaron cosas con Isaac, pasaron cosas con Jacob, de donde Dios los sostiene y Dios refuerza el pacto. Entonces Dios te está diciendo, no vayas a Betel. No es importante Betel, no es importante Gilgal, no es importante Berseba, no me busques ahí, búscame donde me debes de buscar. Y entonces yo me puse a pensar, a veces tú y yo recibimos una bendición y decidimos quedarnos ahí. Dios nos muestra una bendición en un lugar y no nos queremos mover de ese lugar. Buscamos a Dios en los lugares donde ya fuimos bendecidos, en lugar de buscarle en los lugares que nos va a bendecir. Hay una parte en la Biblia donde Dios mueve a un profeta y lo alimenta durante un tiempo con cuervos. Y después los cuervos dejan de ir y él cree que es porque Dios lo dejó de querer y Dios dejó de protegerlo. No, Dios dejó de mandar los cuervos a alimentarlo porque Dios quería que se moviera a otro lugar. Tal vez tú estás parado en el lugar donde Dios ya te bendijo, esperando ser bendecido una vez más ahí, y Dios te dice, no te voy a bendecir ahí porque lo que quiero es que sigas adelante. Tal vez tú ya diste el paso de creerle, pero ahora Dios quiere que te comprometas. Tal vez tú ya diste el paso de comprometerte, pero ahora Dios quiere que hables su palabra, que vayas al siguiente nivel. Dios está interesado en nuestro carácter, nunca se va a conformar. Siempre va a querer más. Ay, Gerardo, ¿por qué Dios es así? Porque la Biblia dice, sean perfectos como yo soy perfecto. Y no vamos a llegar a ser perfectos, pero debemos intentarlo constantemente. Buscar a Dios no tiene que ver con el lugar en el que estés. No tiene que ver con la iglesia a la que vas, no tienes que ver con el libro que estás leyendo, no tienes que ver con el nivel de seminario teológico al que asistes. Buscar a Dios tiene que ver con un estilo de vida consistente. Eso revela la búsqueda de Dios. La búsqueda de Dios no significa que tu Biblia esté toda subrayada, marcada, que tenga 50 libros. No. O sea, sí sirve y sí ayuda y probablemente te va a llevar por el buen camino, pero si tu vida no es consistente, si tu vida no cambia conforme a lo que dice la palabra de Dios, pues entonces no estás buscando a Dios, estás buscando paz y estás buscando acallar las voces de tu corazón. Muchas veces lo he dicho, que si tú lees un versículo y lo pones en práctica, es más valioso que leer toda la Biblia y no hacer nada al respecto. La práctica de Dios, el estilo constante de su palabra, ¿sí?, es lo que revela la verdadera búsqueda. Si su palabra no se hace real en tu corazón, entonces no estás buscándolo de verdad. Versículo 6. Vuelvan a buscar al Señor y vivan. Lo vuelvo a decir. Vuelvan a buscar al Señor y vivan. De lo contrario, Él pasará por Israel como un fuego y los devorará completamente. Sus dioses en Betel, sus bendiciones del pasado, esa cosa a la que te estás aferrando, no será capaz de apagar las llamas. Ustedes tuercen la justicia y la convierten en trago amargo para el oprimido. Tratan al justo como basura. Subrayen, por favor, ustedes tuercen la justicia. Hoy más que nunca estamos acostumbrados a torcer la justicia. Torcer la justicia es torcer la ley, es buscarle la tangente, es buscar el error en la ley para salirnos por la tangente en lugar de buscar no quebrantar la ley. Porque alguna vez, hace poco platicaba con Sari acerca de los abogados que deciden defender a criminales y que todos sabemos que son criminales, asesinos, violadores, corruptos, políticos corruptos. Todos, imagínate ser el que tiene que defender a Duarte. Pues ya sabes que sí hizo las cosas mal. ¿Cómo le haces? Él lo que hace no está buscando probar su inocencia. Está buscando encontrar un error en los procedimientos que lo libere. Y tú y yo así estamos muchas veces. Queremos torcer la justicia. Queremos buscar el error de Dios y buscar, a ver, ¿dónde se contradice Dios? Porque si logro comprobar que Dios se contradice, ya me libré. ¿Por qué somos así? Dios te dice, deja de torcer la justicia. ¿Sí? Porque a veces tú y yo jugamos con fuego. Vivimos la vida al borde de la rayita. ¿Qué tanto puedo acercarme al fuego sin quemarme? ¿Qué tanto puedo torcer y extender mi límite sin caer en el pecado? Cambiamos la ley a nuestra conveniencia y la modificamos según el momento en el que estemos o la cosa que estamos haciendo o no haciendo. ¿Y sabes por qué lo hacemos? Lo hacemos para mantener nuestra conciencia tranquila. Torcemos la ley para decir no soy tan malo como él.
no soy tan malo como ella. Ahí la llevo, me estoy esforzando. La torcemos para justificar nuestras propias acciones y nuestro comportamiento. Sin embargo, en Romanos, Pablo nos dice en el capítulo 3, versículo 20, nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Entonces tú y yo estamos tratando de encontrarle una vuelta a la ley, cuando la ley, el hecho de que tú y yo quebrantemos la ley, solamente sirve para que tú y yo nos demos cuenta de lo pecadores y de lo mal que estamos. Entonces dejemos de tratar de buscar torcer la ley y mejor rómpela con todo y después di, soy un pecador, la rompí, Dios, ¿cómo le hago para no volverla a romper? Porque el hecho de que trates de juzgar, de jugarle al vivo y de extender el límite y decir, no soy pecador, no, yo sí cumplo, no, yo no he fallado, no cumples con el primer paso para tener el llamado de Dios, porque el primer paso para tener el llamado de Dios es reconocer que lo necesitas, es reconocer que has fallado, es reconocer que has roto una ley. El hecho de torcerla no te permite dar ese paso, porque no importa cuánto torzamos la ley, nunca la vamos a poder cumplir en su totalidad. Gerardo, entonces, ¿por qué me pides que siempre la busque cumplir? Porque hay que buscar cumplirla, sabiendo que no lo vamos a lograr y que dependemos de Dios y nuestra fe en Jesús para ser justificados. Porque tú y yo pasamos demasiado tiempo justificándonos, demasiado tiempo encontrándole tangentes a la ley, en lugar de simplemente dedicarnos a buscar a Dios diciéndole, soy un pecador, Dios. No puedo con esta ley, no puedo con esta carga. Cárgala tú. Tú ayúdame con mis problemas, tú ayúdame a mejorar mi relación contigo y entonces sé que vas a poder ayudarme a cumplir mi propósito. El versículo 8 refuerza este pensamiento y dice, es el Señor quien creó las estrellas, las Pléyades y el Orión. Él transforma la oscuridad en luz y el día en noche. Él levanta agua de los océanos y la vierte como lluvia sobre la tierra. El Señor es su nombre. Con poder y deslumbrante velocidad destruye a los poderosos y aplasta todas sus defensas. ¿Quién cree esto? ¿Quién cree lo que acabamos de leer? Por favor, levante la mano si alguien cree que Dios creó las estrellas, si alguien cree que Él transforma la oscuridad, el día y la noche. Yo sí lo creo. ¿Quién más lo cree? Ok. Y si creemos esto, ¿por qué no creemos que Él puede con nuestros problemas? ¿Por qué creemos que Él sostiene las estrellas, los planetas, el mundo y no puede sostener nuestra vida? ¿Por qué creemos que nosotros debemos de sostener nuestra propia vida? Nosotros debemos de sostener nuestra relación con Dios y Él va a sostener nuestra vida. Porque Amos está explicándonos aquí por qué Dios es digno de ser buscado. Por qué Dios es digno y es el único que nos puede librar de cualquier problema. Es el único que nos puede ayudar a tener una relación correcta con Él. Porque ni aunque tú quieras hacerlo, sin Él no puedes. Sin su Espíritu no vamos a poder. ¿Verdad que es bien complicado obedecer a Dios? Claro. Es complicadísimo si no lo tienes de tu lado, si no está a tu lado. Hace algunas horas platicaba con alguien y le decía, es que tú no tienes idea de cómo era yo antes de conocer a Dios. Y hoy me paro aquí y digo, es que, ¿cómo llegué a hacer esto? No fui yo. Les prometo que no fui yo. ¿Cómo llegué a pararme aquí, a hablar de la Biblia y tratar de llevarlos a ustedes a eso? Fue en un momento en el que dije, Dios, llégale. Pero no fue de un día para otro, no le dije llégale, al día siguiente amanecí así con un poder de interpretar la palabra de Dios y escribir palabras super padres, no, cometí errores y cometí tonterías y me equivoqué y le fallé, pero nunca me quedé ahí, busqué y le dije Dios ayúdame, es tu bronca, tú me llamaste, dale tú, ¿sí? Dice, Dios es suficientemente fuerte para traer juicio. Sí, porque el Dios poderoso que creó es el mismo Dios poderoso que puede destruir. Pero si Dios es suficientemente fuerte para traer juicio, ¿qué crees? También es lo suficientemente fuerte para salvarte del juicio. Israel se encuentra en una condición terrible. Conquistado, golpeado, sacudido, condenado.
Oseas capítulo 5, versículo 10, lo explica. ¿Cómo odian ustedes a los jueces honestos? ¿Cómo desprecian a los que dicen la verdad? ¿Por qué despreciamos a los que dicen la verdad? No se me ocurrió otra cosa más que escribir aquí porque la verdad duele. Cuando alguien nos habla con la verdad nos duele. Cuando alguien nos dice nuestras verdades nos duele. Y es más fácil atajar que dejarse confrontar por la verdad. Es más fácil buscarle la mentira a la verdad que dejarse confrontar por ella y ser sacudido por la verdad. Porque ¿qué verdad te está confrontando a ti hoy? ¿Qué problema, qué situación, qué palabra que has leído, qué cosa que he dicho en este momento te está confrontando de tal manera que decides mejor buscar el error que dejarte confrontar por ella? Debemos dejarnos confrontar por la verdad. Versículo 11 dice, pisotean a los hombres robándoles el grano con impuestos y rentas injustas. Por lo tanto, aunque construyan hermosas casas de piedra, nunca vivirán en ellas. Aunque planten viñedos exuberantes, nunca beberán su vino. Ambos nos están mostrando la maldición de Dios para una vida en pecado y rebelión. Y la maldición de Dios, ¿verdad que no dice, no vas a tener una casa grande? Tampoco te dice, no vas a ser exitoso, no. Te está diciendo, vas a creer que lo eres, pero nunca lo vas a disfrutar. Vas a creer que lo tienes, pero nunca lo vas a poder vivir. La semana pasada les hablé cómo hay veces que parece que tienes bendiciones, pero no necesariamente son bendiciones de Dios. Dios lo está repitiendo de nueva forma aquí. Les está diciendo, construye casas, no vas a vivir en ellas. Planta vinos, no vas a disfrutar de él. Entonces, no importa las cosas que creas tener, si no las tienes con Dios, si no vienen de Dios, no las vamos a poder disfrutar de la manera correcta y de la manera que Él lo pensó para nosotros. A veces la maldición se disfraza de falsa prosperidad. Nunca se va a tratar de cuánto tenemos, sino de quién somos. Porque a veces tú y yo medimos la bendición de Dios en el tamaño de nuestra cuenta de bancos, en nuestra casa, en nuestra cartera, en nuestro trabajo. Y la bendición de Dios es más acerca de quién eres, qué tan íntegro eres, qué tan humilde eres, qué tan responsable eres, qué tanto le obedeces, qué tanto le amas, qué tanto te relacionas con Él. Ahí, de esa manera se mide la bendición de Dios. Versículo 12. Yo conozco la enorme cantidad de sus pecados. Yo conozco la profundidad de sus rebeliones. Ustedes oprimen a los buenos al aceptar sobornos y privan al pobre de la justicia en los tribunales. Versículo 13. Así que los que son listos permanecerán con la boca cerrada porque es un tiempo malo. En estos versículos está contenido el arrepentimiento. Dios sabe perfectamente lo que tú y yo hemos hecho. El pecado que ni tú mismo eres consciente, Dios lo conoce. Hace rato que oraba con los de la alabanza les decía eso, Dios, ayúdanos a ser conscientes de nuestros pecados, los pecados de los cuales ni siquiera somos conscientes. Porque hay veces que creemos que estamos haciendo bien las cosas y no necesariamente. Entonces, Dios ya lo sabe. Entonces, ¿por qué Dios quiere que se lo digamos? ¿Ustedes por qué creen que Dios quiere que nos volvamos a Él y le digamos nuestros pecados si Él ya lo sabe? Él nos vio hacerlos, Él vio nuestra mente mientras los hacíamos y Él vio nuestro sentimiento después de hacerlos. El tema aquí no es que Dios quiera que le digamos nuestros pecados, es que Dios quiere que tú los reconozcas, que yo los reconozca. Es bien fácil decirle, ay Dios, sí, ya perdóname, soy un pecador. A decirle, Dios perdóname, soy un drogadicto, Dios perdóname, soy un chismoso, Dios perdóname, soy un mentiroso, Dios perdóname, soy un ególatra, Dios perdóname, te fallé cuando le hice esto a esta persona, esto a esta persona, esto a esta persona. Es bien diferente, se siente bien diferente. Es mucho más fácil y siempre va a ser más fácil, ay Dios, perdóname por todos mis pecados, 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. Es bien fácil hacer eso. El arrepentimiento es, ¿qué hice mal? No, pues le falté el respeto a mi esposa cuando hice esto, esto y esto. No, pues le falté el respeto a mi amigo porque hice esto, esto y esto. No, pues le fallé a mi país porque hice esto, esto y esto.
Porque lo primero que pasa cuando reconoces verdaderamente lo que hiciste mal es un deseo de decir, ay, ¿cómo lo puedo corregir? Si nada más dices perdón por mis pecados, pues chido. Dios te dice, vuelve a mí, reconoce tus pecados, no porque yo necesite saberlo, sino porque tú necesitas reconocerlo. A veces creemos que vamos a llegar con Dios a decirle, Dios, soy un pecador, y Él te va a decir, ay, ¿a poco? No te creo. ¿Y poco hiciste eso? ¿En serio? ¿No te vi? Por supuesto que no, Dios está al pendiente de todo lo que hacemos. Tú y yo no. Los que no estamos al pendiente de todo lo que hacemos somos tú y yo, y por eso Dios te dice, el primer paso es cierra la boca. El primer paso es permanece con la boca cerrada, deja de justificarte y comienza a reconocer. El primer paso del arrepentimiento es reconocer que somos pecadores. Reconoce tu pecado y deja de justificarte, deja de evadir las cosas. No es el momento. No hay una justificación. No importa el pecado que hayas cometido por la causa más noble del universo, no hay justificación para el pecado. Gerardo, fue una mentirilla piadosa para que no lastimara a esa persona. Es pecado. Es pecado. No importa la causa, no lo justifiquemos. No hay justificación. Entonces mejor cerramos la boca y nos ponemos a cuentas con Dios. Versículo 14. Hagan lo bueno y huyan del mal. Bien fácil, ¿verdad? Hagan lo bueno y huyan del mal. ¿Para qué? Para que vivan. ¿Ven cómo Dios va desglosando su instrucción? Primero decía, vuelvan a mí y vivan. Vuelvan al Señor y vivan. Y ahora dice, hagan lo bueno, huyan al mal. ¿Para qué? Para que vivan. Entonces el buscar a Dios es hacer lo bueno. El buscar a Dios es darle la espalda al mal. Dice, huye el mal. Todo aquel que dice, yo puedo vencer mi pecado, vas a fallar. Dios te dice, huye del mal. Por eso oramos, líbrame de todas las tentaciones. Ni me pongas en tentación porque ya me conozco. Es bien rico pecar, entonces mejor sácale la vuelta a la tentación. Huye del mal. Yo le he puesto aquí muchas veces el ejemplo. Al principio, cuando comencé a acercarme a Dios, yo batallaba mucho para salir con mis amigos sin tomar. Tuve que dejar de salir. Hoy ya puedo salir y no pasa nada, pero en un principio tuve que darle la vuelta, tuve que huir de mi pecado. Porque siempre que trataba de enfrentarlo, ay, nomás me voy a tomar una botella, yo creo, porque no la libraba. Huye del mal para que vivas. Entonces, porque hasta que haces lo bueno, hasta que huyes del mal, entonces el Señor Dios de los ejércitos celestiales, ¿qué crees? Será tu ayudador, así como ustedes han dicho. Tú y yo queremos que nos ayude. Dios te dice, no, primero inténtalo. Primero esfuérzate. Primero dame ese 100% para que yo te lo multiplique. Para que entonces yo te ayude. Por eso decía en un principio, si lo haces nada más por hacerlo sin mí, vas a fallar. Si lo haces conmigo, vas a triunfar. Pero primero, ¿qué crees? Hazlo. Inténtalo. Haz el bien, huye del mal. Y entonces yo te voy a ayudar. Gerardo, no puedo dejar de pecar. Lo he intentado, no puedo. No lo has hecho de la manera correcta. Lo has hecho en tus fuerzas, no en las fuerzas de Dios. Porque ¿qué crees? Yo soy la prueba viviente de que sí se puede. Y hace rato venía escuchando en una canción de Fermín Cuarto y dije, no manches, este cuate, venía pensando, este cuate neta se arrepintió y velo ahora. Y decías, pues sí, claro, pues yo también. Digo, probablemente, y espero que haya sido peorcito que yo, pero quién sabe, igual yo era peor. Pero se puede, y hay miles de ejemplos de que se puede cambiar. Pero siempre vamos a creer, no, yo no tengo lo suficiente. Y entonces no nos va a ayudar a resolver la situación, nos va a dar las fuerzas para resolver la situación. Por eso dije, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es, si mañana quiero correr un maratón, lo voy a librar si tengo a Cristo en mi corazón. No, es cuando tenga que enfrentar algo, cuando requiera fuerzas para algo, Él me va a ayudar. No dice, todo lo puedo en Cristo que pelea mis batallas por mí, ¿o sí? Dije, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Para qué? Para yo pelear mis propias batallas. Versículo 15.
odien lo malo y amen lo bueno. Deja de justificar, ay, todo el mundo lo hace, no es malo. Odia lo malo. Si sabes, el otro día le decía a alguien, si me estás preguntando qué pienso, si vas con el pastor a preguntarle si está bien o está mal, ¿qué crees? Está mal. Si no, no me preguntarías. Si no, te estaría dando vueltas en la cabeza diciéndote, ay, estaré bien o estará mal lo que está haciendo. Lo que está bien y lo haces. Lo que está mal y necesitas justificarte ante alguien, no tanto. Odia lo malo, ama lo bueno. Convierte tus tribunales en verdaderas cortes de justicia. Es decir, dile a tu mente que trata de transformar la verdad en mentira. Sé una corte de justicia. Juzga bien tus propias acciones. Quizás el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, todavía tenga compasión del remanente de su pueblo. Odien lo malo, amen lo bueno. La única manera de odiar lo malo y amar lo bueno es cambiando de actitud. El arrepentimiento verdadero, después de que reconociste que eres un pecador, el siguiente paso es intentar dejar de hacerlo. Es cambiar la manera en la que vives actualmente. Es dejar de juzgar, dejar de sentirte superior, dejar de sentirte mejor. Es simplemente decir, tengo que intentarlo. Porque el arrepentimiento verdadero tiene un cambio. Si no ha habido un cambio en tu vida, no estás arrepentido. Para mí ese es el mejor ejemplo. Si no ha habido un cambio en tu vida, ¿qué crees? No estás arrepentido. No importa cuántas veces le hayas pedido perdón por ese pecado a Dios. Si no intentas dejar de hacerlo, no estás arrepentido de verdad. Si este cambio no llega, no estás arrepentido de verdad. La manera correcta de prepararnos para el encuentro de Dios, ¿sí?, es el arrepentimiento. Es el volver atrás, reconocer nuestros pecados y tratar de dejar de cometerlos. Versículo 16. Por lo tanto, esto es lo que dice el Señor Dios de los ejércitos celestiales. Habrá llanto en todas las plazas públicas y lamentos en cada calle. Llamen a los campesinos porque lloren con ustedes y traigan a los que les pagan por lamentar. Habrá gemidos en cada viñedo porque yo los destruiré a todos, dice el Señor. Si no nos arrepentimos de corazón, si no volvemos a Él, si no nos reconocemos como pecadores, en lugar de encontrar vida como nos promete, vas a encontrar el juicio. Y ahí sí, no estamos preparados para eso. No podemos jugar la carta de, ay Dios, yo no sabía. No, Dios, porque si en verdad no sabes, si en verdad no eres consciente, te la compro. Dios va a juzgar nuestras conciencias. Pero si te estás tratando de hacer tonto a ti mismo, diciendo, ay no, yo no sabía, cuando en realidad sí sabes, ese es el verdadero problema. Versículo 18. ¿Qué aflicción les espera a ustedes que dicen, si tan solo hoy fuera el día del Señor? No tienen la menor idea de lo que desean. Ese día no traerá luz, sino oscuridad. A veces pedimos tanto y tan a la ligera que Dios cumpla su promesa, que Dios ya regrese, que Dios venga a establecer su reino. Y no digo que esté mal, yo también lo oro muchas veces, pero no somos conscientes de qué va a pasar si sí vuelve y nos agarra en curva. Si sí vuelve y nos agarra sin estar verdaderamente arrepentido. Porque yo te pregunto, ¿estás preparado para encontrarte con Dios? Ay, claro, Gerardo, estoy en la Biblia, estoy en la iglesia y con la Biblia en la mano, por supuesto que estoy preparado. Pues quién sabe, y tal vez en este momento estás siendo confrontado y en verdad te estás arrepintiendo y viene Dios, misericordia, porque no tuviste chance de volver a pecar. Pero si en verdad no estás arrepentido, no estamos preparados. Pregúntate, ¿estás preparado para encontrarte con Dios? ¿En cada momento de tu vida estás preparado para encontrarte con Dios? El versículo 19 nos va a decir qué es lo que va a pasar. En ese día, ustedes serán como un hombre que huye de un león solo para encontrarse con un oso. Es decir, Dios, ya no puedo con mis problemas. Vuelve a mí, Padre, y ahí vas. Pues, ¿seguro que quieres que regrese? ¿Seguro que estás listo para verme? Dice, seremos como un hombre que huye de un león solo para encontrarse con un oso. Y al escapar del oso, apoya su mano contra una pared en su casa y lo muerde una serpiente. Así es, el día del Señor será oscuro y sin remedio, sin un rayo de alegría ni esperanza. Dios nos está diciendo lo que nos espera si no atendemos su llamado.
lo que nos espera si tratamos de seguir luchando la pelea en nuestras propias fuerzas. Lo que nos espera si tú y yo no nos arrepentimos de todo corazón. Huyes de un león, te enfrentas a un oso, huyes del oso y te muerde una serpiente. A donde vayas vas a seguir cometiendo errores si no estás verdaderamente arrepentido. Estamos muy acostumbrados a huirle a nuestros problemas, a sacarle la vuelta, a tratar de encontrar, no es que ya mejor me voy a ir de esta ciudad o de esta escuela porque no puedo, necesito un nuevo comienzo. Y Dios te dice, el nuevo comienzo está en mí, donde estés, puedes volver a empezar. Dios nunca va a estar interesado en nuestra religiosidad. Dios está interesado en nuestro carácter. Dios está más ocupado por tu integridad, por mi integridad, por la justicia, por la justificación. Amos capítulo 5, versículo 21. Odio todos sus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de sus festivales religiosos y sus asambleas solemnes. Si tu arrepentimiento no está conectado con tu corazón, no sirve de nada. Mateo 5, 23, 24 dice algo muy similar. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, déjalo allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Muchas veces hemos escuchado esa palabra y ese versículo para amar al prójimo, reconciliarnos con nuestros hermanos, acercarte a esa persona que te cae mal. Pero ¿qué crees? Jesús también es una persona. Dios también es una persona. Entonces, si vas a buscar a Dios y te acuerdas que tienes una bronca con Dios, Dios te dice, ven y arréglala. Porque si te vienes a enfrentar conmigo sin arreglar las broncas que tienes conmigo, ojo, si te vienes a enfrentar a mí sin primero arreglar los problemas que tienes con mí, vamos a perder. Dios te dice, aquí estoy, búscame, estoy dispuesto a arreglar los problemas. Pero si vienes a enfrentarte conmigo, muy probablemente nos va a ir mal. Dios te dice, reconcíliate conmigo y luego ya vienes y me enfrentas. Luego ya vienes y me presentas la ofrenda que me quieras presentar. En otras palabras, este versículo también aplica para Dios. Dios te está diciendo, si estás a punto de darle una ofrenda, si te das cuenta que vives en rebelión con Él, reconcíliate con Él. Dios está más que abierto para que te reconcilies con Él. La reconciliación con Dios solamente ocurre a través del arrepentimiento. Entonces ya vimos, primero reconocemos que estamos mal. ¿Sí? Segundo, cambiamos nuestra actitud. ¿Sí? Y tercero, buscas reconciliarte. Ya con una actitud diferente, ya con una manita de ganto en tu manera de vivir, buscas reconciliarte con Dios. Versículo 22, no aceptaré tus ofrendas quemadas, ni tus ofrendas de grano, ni siquiera prestaré atención a tus ofrendas selectas de paz. Fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza, no escucharé la música de sus arpas. En cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. Olvídate de cualquier ritual. Olvídate de cualquier cosa. Yo quiero una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. Esta analogía es interesante. Tú y yo agarramos de repente un manguerazo de justicia y agarras un globo de agua de rectitud y como que salpicas un poquito tu vida con lo que sale del agua de la rectitud de Dios. Y Dios te está diciendo, no. Olvídate de religiosidad, olvídate de rituales, olvídate de todo esto. Yo lo voy a rechazar, no importa lo que hagas. Lo que a mí me importa es tu carácter. Lo que a mí me importa es que en tu vida haya rectitud y justicia. Pregúntate, ¿en tu vida hay rectitud y justicia? Y no solamente que haya vestigios, que haya un charquito de rectitud y una llavecita de justicia. Dios te dice, tremenda inundación de justicia, un río inagotable de rectitud. Imagínate lo que para Dios significa una tremenda inundación. La única tremenda inundación que puedo imaginarme de Dios es cuando inundó la tierra completita. Completita. ¿Sí?
No se trata de hacer unas cuantas cosas como para irle haciendo abonos chiquitos a mi nivel de justicia y a mi nivel de rectitud en la vida. Y pues abono un cuanto de justicia para poder portarme un poquito mal. Voy a la iglesia el domingo, voy a la noche de oración y promesas, voy a cambio y fuera, voy a machos alfa, no voy a mujeres porque soy hombre, pero si pudiera ahí estaría, para entonces poderme portar un poquito mal en la semana. Para que entonces el fin de semana Dios diga, ay, bueno, no hay bronca, se portó bien acá, pero pues, sí está bien, se puede equivocar. Y a veces hasta en nuestras relaciones personales así somos. Ay, amor, ya te hablé por teléfono. ¿Para qué quieres que te vea hoy? O, ay, hijo, ya jugué contigo 5 minutos, déjame ver el americano, dura 3 horas. Así estoy yo con José Pablo. No, no es cierto, yo me lo siento en la rodilla y que vea a los Patriotas ganar. Creemos y tenemos el pensamiento tan, perdón la palabra, tan tonto, tan inadecuado, de que vas a estar dándole cosas a Dios y un día Dios te va a decir, ya hijo, suficiente, me has dado demasiado, ve y peca. No va a pasar. No va a pasar. ¿Sí? O sea, vine a la iglesia, leí la Biblia, Dios, ¿qué más quieres? Ya Dios, dame chance de irme a echar un relajito. Ya con eso, con leer la Biblia, con ir a la iglesia, ya puedo hacer de mi vida un papalote. Ya no te metas conmigo, Dios. Ya cumplí lo que tú me pediste. Ya hice lo que el pastor dijo, ya puedo seguir haciendo mi vida como yo quiera. Una vida recta, una vida justa, debe fluir de nosotros con un flujo constante, con un flujo inagotable. Dice el versículo 25, Israel, ¿acaso era a mí a quien traía sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? ¿No servías a tus dioses paganos? Sakut, tu dios rey, Kiun, tu dios estrella, las imágenes que hiciste para ti mismo. Por lo tanto, te mandaré al desierto, a un país al oriente de Damasco, dice el Señor, cuyo nombre es el Dios de los ejércitos celestiales. Definitivamente, ser justificado por la ley es dificilísimo. Porque cuando tú eres justificado por la ley, se trata de hacer, se trata de cumplir para entonces recibir. Cuando tú quieres y pretendes ser justificado por la ley, ¿qué significa que yo quiera ser justificado por la ley? Pues cada vez que tratas de justificar tus pecados, de decir que no has pecado, de buscar una justificación a lo que hiciste que sabes que está mal, esto es querer ser justificado por la ley, es buscarle la tangente a la ley, es darle la vuelta a la ley. ¿Sí? Cada vez que tú quieres hacer eso, vas a fallar, porque en esa justificación se trata de hacer y cumplir para recibir. ¿Y qué crees? Ni tú y yo hacemos, ni tú y yo cumplimos, por lo tanto, no recibimos. Sin embargo, las buenas noticias, el evangelio es la justificación por fe. Y en la justificación por fe, ¿qué crees? Se trata de recibir para después hacer. Es algo totalmente diferente. Dios te dice, si sigues insistiendo en querer ser justificado por la ley, síguele, nunca lo vas a lograr. En cambio, si decides ser justificado por fe, ¡pum!, lo eres. Ahora, ¿cómo vives? Ahora, ¿qué decides hacer diferente? Ya, te dije, estás perdonado, te arrepentiste, viniste a mí, me entregaste tus pecados, quieres cambiar, quieres reconciliarte conmigo. Dios te dice, súper, ya. Tú y yo estamos, ay Dios, ¿en serio? ¿Ya? ¿Así nomás? ¿No tengo que hacer otra cosa? Y Dios te dice, no. ¿Cómo vives sabiendo eso? El ejemplo que siempre pongo es cuando traes una ropa así totalmente sucia, totalmente cochina, pues ves un charco y dices, no pasa nada. Ves un plato de mole y me lo echo. Pero si Dios te dice, pum, ya, limpio, te pone un traje blanco así impresionante, ¿qué haces? Un baberito para el mole, ves el charco y le das la vuelta. No te quieres ensuciar, porque ¿sabes qué?
Aparte de eso, cuando ya eres justificado y te ensucias, se nota más. Cuando estás hecho un cochinero y y cometes un pecado, pues se pierde. Ya sabemos cómo es este cuate, pues ya, un pecadillo más. Pero cuando Dios te justifica en verdad, Dios te dice, ya estás limpio, ¿ahora cómo vas a vivir? ¿Te sabes limpio? ¿Te reconoces a ti mismo como alguien justificado, como alguien perdonado? John Calvin dijo, la fe por sí sola justifica, pero la fe que justifica nunca está sola. Es decir, la fe solita te va a justificar, pero la verdadera fe, la que sí te justifica ante Dios, no viene sola, viene con cambio, viene con manera de vivir diferente. Nuestra respuesta natural a lo que Dios ha hecho debería de ser el actuar conforme a su voluntad. Porque Dios te prueba y te demuestra que eres alguien diferente, que eres nuevo. Nuestra respuesta natural ante esto que decimos creer es, y si soy nuevo porque sigo haciendo lo mismo. La idea central del libro de Amos es el juicio. Llevamos 3 semanas hablando de Amos y llevamos 3 semanas hablando de juicio. Pero también la idea central de Amos es la justificación para ese juicio. Dios no va a permitir que la injusticia humana dure para siempre. El hecho de que Dios no haya vuelto a establecer su justicia es pura misericordia, pero Dios no va a permitir que nuestra injusticia dure para siempre. Dios va a intervenir y Dios va a traer y establecer su justicia. Y definitivamente leer estos pasajes es duro, es durísimo. Platicaba con alguien y eso de predicar verso a verso es complicado porque tienes que pasar por versículos que tal vez no quieres tocar, por versículos que tal vez va a provocar que la gente no vuelva y que la gente se sienta atacada. Pero es la verdad y como les dije al principio, la verdad duele. No nos gusta que nos digan nuestra verdad. Si tú y yo pretendemos vivir de la misma manera, pues no nos queda de otra más que quedarte esperando recibiendo golpes. ¿Quieres dejar de recibir golpes? Cambia la estrategia, cambia la manera de pelear. Porque ¿qué crees? Cuando Jesús murió, Él es el que recibe los golpes. Mientras tú no creas en esto y seas justificado de esa forma, tú vas a seguir recibiendo los golpes de la vida. Sin embargo, si lo que tú quieres es paz, la clave está en la fe. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz. Y me encanta este versículo porque si tú no tienes paz, tal vez es porque no has sido declarado justo a los ojos de Dios. Y si no has sido declarado justo a los ojos de Dios, es porque no has decidido creerlo, porque lo único que se necesita es creer. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios, por medio de la fe tenemos paz con Dios. Gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. No a lo que tú hiciste ni a las ganas que tú hiciste. Y el versículo 2 dice, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría para participar de la gloria de Dios. Entonces ahora sí, Dios, ven. Ya aquí, ya estoy aquí en tu presencia, en una relación correcta contigo. Ahora sí ya, déjate venir. Ahí está Jesús, Él va a pelear por mí. Pero dice, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido. No nos merecemos estar ahí. Pero dice, en el cual permanecemos y esperamos. Permanecemos y esperamos. Sobre todo con confianza y alegría. Leímos en el versículo 4 de Amos,
vuelvan a buscarme y vivan. Vuelvan a buscarme y vivan. Les voy a pedir que marquen esa frase. Vuelvan a buscarme y vivan. El tema con el arrepentimiento es que no lo podemos separar de la fe. El arrepentimiento y la fe son caras de la misma moneda. No te puedes arrepentir verdaderamente si no tienes fe en Jesús. Y no puedes tener fe en Jesús si no estás arrepentido de verdad. No importa cuánto digas que crees en Él, si no te arrepientes, si no cambias tu manera de vivir, no crees. Y no importa cuánto digas que eres un pecador, si no te crees salvo y perdonado, tampoco lo eres. Muchas veces o estás de un lado creyendo y creyendo y creyendo, pero no haciendo nada, o haciendo y haciendo, pero no creyéndote nada. Y por eso estamos como estamos. Dios te dice, lo primero es arrepiéntete, cree en mí, ven a mí, reconcíliate conmigo. Y luego empieza a vivir conforme a eso. Créelo, sábete limpio, sábete sano, sábete perdonado. El arrepentimiento y la fe son dos caras de la misma moneda. No puedes tener una sin la otra. Hechos capítulo 20, versículo 21. Hechos 20, 21 dice: he tenido un solo mensaje para los judíos por igual. El único mensaje para los judíos y griegos por igual es la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. El único mensaje verdaderamente importante de todo esto es que reconozcas que tienes la necesidad de arrepentirte de tu pecado. Si no tienes esa necesidad, no lo vas a lograr. Y después, volver a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesús. Si se fijan, de nueva cuenta dice ahí, volver a Dios. ¿Qué leímos en Amos? Vuelve y vive. Entonces Dios está diciendo, la manera de volver a mí, ¿cuál crees que es? Arrepintiéndote y teniendo fe. ¿Quieres tener vida? ¿Quieres volver a mí? ¿Quieres volver a empezar? Vuelve a empezar. No nada más digas, vuelve a empezar. Volvernos a Dios nos permite tener una nueva vida. Y una nueva vida se sostiene por fe. ¿Se acuerdan? Hace poco leímos 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, y con eso voy a terminar. 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Muchas veces este versículo es usado para hablar de Dios y decir, cree en Dios aunque no lo veas. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado ese versículo en ese contexto? Yo les digo, vive creyendo que eres santo, vive creyendo que eres perfecto, vive creyendo que eres puro, vive creyendo que no eres pecador, aunque no lo veas. Aunque tú no te veas perfecto, aunque tú no te veas santo, aunque tú no te veas libre de pecado, vive creyendo que lo eres, porque si crees en Jesús, lo eres. Vivimos por lo que creemos, no por lo que vemos. Dejemos de dejar de vernos. Dejemos de vernos a nosotros mismos y comencemos a ver a Jesús. Lo que Él ya hizo, lo que Él ya pagó, lo que Él ya sufrió, para que tú no lo hagas. Porque Él ya lo hizo por ti, Gerardo, pero es que no lo creo, eso no es justo. No se trata de si es justo o no es justo, se trata de que es real y de que lo crees.
Porque vivimos por lo que creemos, no por lo que vemos. La pregunta es, ¿tú qué crees? ¿Crees que eres perfecto? Si no lo crees, te lo digo, lo eres. ¿Crees que eres santo? Si tú no lo crees, pero crees en Dios, lo eres. Si crees que Dios no te puede perdonar, pues ¿qué crees? No te puede perdonar. Pero si crees que te puede perdonar, te puede perdonar. Si crees que le puedes dar todo y Él te va a dar mucho más, va a pasar. La pregunta es, ¿tú qué crees? ¿En dónde está tu fe? ¿Está en tu capacidad o en su capacidad? ¿Está en tu habilidad o en su habilidad? ¿Está en tu poder o en su poder? ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre, gracias. Gracias por esta palabra, porque muchas veces olvido que el arrepentimiento y la fe son caras de una misma moneda. Que lo que me sostiene es mi fe, no mis acciones. Y que si yo lo creo, en tu nombre lo recibo. Porque todas mis promesas se cumplen en Jesús. Ayúdame a aferrarme a Él. Ayúdame a tener fe en Él. Ayúdame a vivir por fe en Él y con fe hacia Él. Gracias, Padre, por cada nueva oportunidad. Ayúdame a verme santo. Ayúdame a verme perdonado. Ayúdame a verme justificado. Y ayúdame a vivir conforme a eso. Te pido que bendigas a todos los que nos encontramos el día de hoy aquí, porque sé que si estamos aquí es porque tú nos quieres perdonar, es porque tú nos quieres dar un nuevo comienzo, es porque tú nos dices, vuelve a mí y vive, vuelve a buscarme y vive, arrepiéntete y vive, ten fe en mí y vive. Y si no lo sientes así, hazlo por fe. Reta a Dios, dile, Dios, quiero creer. No lo veo, pero quiero hacerlo. Y dejemos que Dios nos sorprenda. Te pido, Padre, que me sorprendas. Te pido que me ayudes a probar una vida real de arrepentimiento y de fe. Gracias, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no se ponen de pie? Y quiero que nos quedemos con esta frase. Volver a Dios nos permite tener una vida nueva. Una vida nueva que solamente se sostiene por fe. Volver a Dios me permite tener una vida nueva que solo se sostiene por fe. Iglesia Identidad, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz en el nombre